Señales que pueden indicar síntomas de un principio de depresión en la infancia. Es importante entender, para abordar el vídeo de hoy, que la mayoría de las evidencias científicas y psicológicas nos indican que un porcentaje muy alto de las personas que desarrollan o tienen un trastorno depresivo, esa sintomatología y esas señales comienzan en la infancia y en la adolescencia. Y esto no solamente sucede en trastornos como el trastorno depresivo, sino también en el resto de trastornos. Obviamente es importante entender que la infancia y la adolescencia es un proceso de continuo cambio, donde nuestros niños y nuestros adolescentes van a comenzar a cambiar, van a estar revolucionados por esa búsqueda de identidad, donde los iguales comienzan a tomar mucho protagonismo y empezamos a soltar esa identidad que al principio era copiada o marcada por los padres. Con lo cual, dentro de esta época de tanto cambio y tanta variabilidad, es normal que en ocasiones se nos pasen desapercibido algunas señales que pueden indicarnos esa sintomatología. Pero es importante también para el vídeo de hoy saber que aunque tu hijo o tú como niño, aunque seas ya adulto, hayas tenido todas las señales o la mayoría de las señales que vamos a comentar en este vídeo, eso no significa que tengas depresión ni tampoco significa que se confirme un diagnóstico depresivo. Lo que significa, si tienes señales y ves que muchas de las señales del vídeo de hoy coinciden con lo que tuviste en la infancia o incluso algunos reflejos en tu vida adulta o con las señales de ese niño o ese adolescente que está en tu vida, es importante levantar la mano y acudir a un profesional, a un psicólogo o un psiquiatra al que podamos confiarle de forma personalizada esas señales y que evaluará y podrá diagnosticar o no esa posible depresión o ese posible trastorno depresivo. Muy importante no autodiagnosticarse ni tampoco autodiagnosticar a los demás. Simplemente tener este vídeo como señales de concienciación que nos puedan en algún momento hacernos pedir ayuda, consultar con un profesional. Y dicho esto, por si eres nuevo o nueva por aquí, me voy a presentar. Mi nombre es María, soy psicóloga y también soy coach certificada por ICF y te doy la bienvenida a este canal que es nuestro canal de Adankara. Aquí, para formar parte de esta maravillosa comunidad de Adankara, simplemente tienes que suscribirte y bueno, pues vas a tener cada día información un poquito más corta de concienciación psicológica y de coaching y también información o contenido algo más largo como el vídeo de hoy basado en esas dudas, en esas incertidumbres que me hacéis llegar todas las personas que estáis suscritas a mi canal a través de TikTok, de Instagram o de YouTube. Con ello suelo hacer vídeos que resuelvan algunas dudas o nos ayuden en esa concienciación sobre psicología. Pues hablo de trastornos como el vídeo de hoy, la depresión, hablo sobre sanación de heridas de la infancia, sobre el apego, sobre cómo entender nuestros comportamientos y los comportamientos de las personas a las que queremos, y también de romper creencias limitantes, romper patrones familiares, alcanzar objetivos, todo con una meta específica, que seas libre para ser tú misma o tú mismo en tu mejor versión. Y sin más, bueno, pues una vez suscrito o suscrita, que te invito a hacerlo ahora si todavía no lo has hecho, comenzamos el vídeo de hoy. Muchos de vosotros, suscriptores y suscriptoras, a la que os doy las gracias, me habéis, por estar suscritos y acompañarme en los vídeos diarios, me habéis escrito hablándome de señales o sintomatología que tenéis dudas, ya como adultos que empezaron en vuestra infancia, o incluso algunas personas que me habláis de niños o adolescentes con algunas señales. Mi recomendación como psicóloga siempre es la misma. Ante las dudas, acudir a un profesional que pueda hacer una evaluación exhaustiva de vuestro caso personalizado, nunca autodiagnosticarnos y a partir de ahí tendremos un diagnóstico y una conclusión basada en la experiencia de un psicólogo o de un psiquiatra que podrá confirmarte o no un diagnóstico. Nunca autodiagnosticarse, independientemente que las señales de las que vamos a hablar en el vídeo de hoy las tengas todas o esa persona a la que quieres las tenga. Simplemente será la señal de acudir ya a un profesional. Pero María, ¿cuáles son estas señales que nos pueden indicar un proceso, una sintomatología depresiva en la infancia? Vale, vamos a ir enumerándolas.
La primera es un posible aislamiento social. Y como siempre lo voy a explicar y voy a intentar profundizar en ello de forma general. Hay niños, adolescentes y también adultos que son más sociables y otros que son menos sociables, y eso está bien porque es un rasgo de su personalidad. Hay personas, niños, adolescentes y adultos que tienen más habilidades sociales para conectar y para enfrentarse a determinadas situaciones y otros que menos, y eso forma parte de la normalidad, y además las habilidades sociales pueden trabajarse y pueden mejorarse. Pero cuando empezamos a ver que un niño, un adolescente o como adultos, ese aislamiento social empieza a ser muy excesivo y además se empieza a alargar en el tiempo, puede ser una señal no solamente de esta sintomatología depresiva, sino una señal que indique un posible problema, y hay que tomar nota y prestarle atención. Si esto además, sobre todo en el caso de los niños y en el caso de los adolescentes, se une a una bajada escolar, y volvemos al mismo punto, hay niños que tienen mejores notas, otros niños que tienen peores notas, y hay niños que en la evolución van subiendo y van bajando porque, se va dificultando las asignaturas, etc. Todo eso forma parte de la normalidad. Pero si de repente vemos que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro adolescente empieza a aislarse más de lo que consideramos como padres normal, y además, cuando hablamos con la tutora del colegio, vemos que hay una bajada drástica escolarmente, es importante saber también cómo se comporta fuera del área de nuestro control o de nuestra visualización en ese área escolar. Serían dos señales a tener en cuenta y prestarles atención, que además puede estar unida a problemas de conducta en el colegio, cierta sintomatología depresiva o que indica también problemas. Es no solamente la bajada drástica o muy pronunciada de esos resultados escolares, sino cambios en la conducta que pueden ir hacia los extremos. Los niños y los adolescentes cambian de conductas porque los iguales empiezan a ser muy importantes para ellos. Igual un niño que no era social empieza a ser muy social, o un niño que era poco conflictivo empieza a ser más conflictivo, y puede ser simplemente porque está construyendo su grupo de pertenencia de iguales, y al final todos se contagian, se imitan y se convierten en muy parecidos en ese aprendizaje o esa búsqueda de identidad. Y todo esto es normal. Sin embargo, si empezamos a ver que ese niño empieza a irse, o ese adolescente, hacia un extremo, una conducta muy agresiva, muy irascible, muy conflictiva, que no se queda en algo puntual, sino que empieza a ser muy recurrente, hay un cambio de conducta que puede indicar un problema dentro de esta sintomatología, o incluso un cambio de conducta hacia el otro extremo. Empieza a ser una persona vulnerable, muy solitaria, una persona que conecta mucho con la tristeza, apática, y esto además se mantiene y empezamos a prestarle atención, es unido al aislamiento social y esos problemas de bajada escolar, momento de prestarle atención y ver si es recurrente, se mantienen en el tiempo, para pedir ayuda, porque puede indicar sintomatología depresiva, que es el motivo de este vídeo, o algún otro problema. ¿Qué más síntomas o señales podemos tener en cuenta? Pues ese sentimiento del que hablábamos de tristeza, ¿no? Si veo que mi hijo, el niño o la niña o ese adolescente comienza a conectar con la tristeza, es normal, todos estamos tristes, los niños están tristes, los adolescentes están tristes, igual hay un proceso de duelo o hay alguna situación que le ha provocado una tristeza que se alarga en el tiempo. Pero si vemos que no hay un detonante muy importante, o que esto empieza a ser muy recurrente y muy frecuente y si no encontramos la solución, es importante prestarle atención y pedir ayuda. Y como hablábamos antes, en ese cambio de conducta también si nos vamos hacia un mal humor constante. Los adolescentes, y a veces trabajo con padres que me dicen, es que mi hijo o mi hija que es adolescente está siempre enfadado. Forma parte de su proceso de búsqueda de identidad y es un periodo que todos hemos pasado en mayor grado o en menor grado. Pero si ese mal humor vemos que es extremo, que se mantiene, quizá se une a otras señales de este vídeo diferentes que nos preocupan, como os digo, momento de buscar ayuda. ¿Qué más señales son bastante importantes prestarles atención y que nos pueden indicar, unidas a las que estamos hablando,
el momento de ir a acudir a pedir ayuda. Falta de energía. Los niños y los adolescentes están llenos de energía y es cierto que necesitan mucho más tiempo para descansar. A veces te confunden los adolescentes con vagos, lo he llegado a oír en las sesiones, porque duermen mucho y es que realmente necesitan dormir mucho, igual que los bebés. Pero si vemos que esa persona, ese niño, esa niña, ese adolescente no tiene energía, incluso ha perdido interés por hacer actividades, es algo que nos debe preocupar, no de forma puntual, si es algo puntual, sino si es algo que se reitera y se alarga en el tiempo. Los niños y adolescentes están llenos de energías. Los niños y adolescentes, dependiendo obviamente de su personalidad, siempre tienen algo que les apasiona, actividades. Si esto deja de verse como algo frecuente, nuestro niño, nuestra niña, nuestro adolescente, vemos que no tiene energía o vemos que ha dejado de prestar atención a esas actividades que tanto le encantaban, ya no quiere ir, ya no tiene ganas, ya no tiene energía, momento de pedir ayuda. Y para finalizar, algo que también es muy importante, sobre todo en la adolescencia, es estar pendientes de las conductas alimenticias, tanto el exceso como el defecto. Las hormonas van a hacer que haya picos de los que nuestros adolescentes vayan a comer muchísimo y forma parte de la normalidad. Y además quieran comer comida basura. O igual, pues en algún momento sientan menos apatía, menos ganas de comer. Como os digo, todo forma parte de la normalidad, siempre que sean cosas puntuales, que sean recurrentes, que no sean recurrentes y que sean, forma parte de, de la normalidad que todos entendemos. Pero muchas personas, y con esto quiero finalizar el vídeo de hoy, me dicen: María, ¿cuándo es el momento de ir a tu terapia y preguntar? El momento de ir a terapia y preguntar es el primer momento en el que te lo planteas, porque como madre, como padre, incluso como adulta que sabes cuál fue tu infancia y tu adolescencia, si sientes que algo preocupa, que algo se sale de la normalidad, en esa intuición paternal y maternal, que lo llamamos así, pero que no son nada más que prestar atención a las señales de nuestro hijo, quizás sea el momento de acudir a terapia y preguntar y consultar y exponer cómo está siendo esa situación, para que un psicólogo y un psiquiatra pueda valorarla, pueda hacer una valoración exhaustiva y en muchas ocasiones simplemente va a formar parte de los cambios de personalidad que desconocemos esa información, pero nos va a ayudar a quedarnos tranquilos y si son señales que indican un principio de depresión o de otro problema, estaremos a tiempo para tratarlo con profesionales y para dotarnos de recursos y herramientas que nos ayuden o ayuden a ese niño, esa niña y ese adolescente a transitar por ese proceso de una forma mucho más amable. Así que sin más, espero de todo corazón que este vídeo te haya podido ayudar y que este vídeo, sobre todo te ayude en la concienciación de que cuando hay señales que nos indican que algo no va bien o de que algo puede estar iniciando hacia un problema que no tenemos recursos para solucionar, es importante ir a pedir ayuda. Yo estoy especializada como psicóloga en la sanación de las heridas de la infancia y en adultos, pero muchos padres me hablan sobre situaciones con sus hijos y se derivan a un especialista, un psicólogo infantil o un psicólogo especializado en adolescentes. Puedo incluso acompañarte en esta resolución de dudas, porque en esas primeras sesiones de valoración donde contamos sobre el caso personal o de otra persona, también los psicólogos nos derivamos pacientes en función de nuestras especialidades. Con lo cual, siempre digo, si el vídeo de hoy resuena contigo, es el momento de pedir ayuda. El mejor momento para comenzar una terapia psicológica es el primer momento en el que eres consciente de que necesitas ayuda para resolver ese problema o, sanar ese dolor. Como siempre te digo también, tienes a tu disposición la web de Adankara, www.adankara.com, donde vas a poder agendar una primera sesión de valoración, bien de terapia psicológica o de coaching, y vamos a abordar ese problema, sea relacionado con el vídeo de hoy u otro, pero que seguramente, si lo sientes, sea la señal de comenzar. Así que sin más, espero haberte inspirado, haberte ayudado y espero de verdad que nos veamos en el vídeo de mañana y sobre todo conocerte muy pronto para acompañarte en ese proceso que necesites. Un beso y un abrazo y que tengas un feliz día. ¡Chao!